Buen día, mi nombre es Javier Carlos González y el día de hoy vamos a hablar de las ricketsias, las bacterias que corresponden Rickettsia rickettsii, Rickettsia prowazekii y Rickettsia typhi. Comenzando por la ficha microbiológica de estas, sabemos que son bacterias gram negativas, que son intracelulares estrictas y pequeñas, que además son aerobias estrictas y se clasifican en familias para subdividirse en grupos, la familia siendo Rickettsiae y los grupos siendo el grupo de la fiebre manchada y el grupo de las tifus. Rickettsia rickettsii fue llamada así por Howard Rickett, quien fue el que identificó a la garrapata dura como su principal vector. Rickettsia prowazekii fue llamada así por Stanislav von Prowazek, quien fue uno de los primeros en investigarla, que además murió a causa de la enfermedad que la bacteria provoca. Y Rickettsia typhi es llamada así por el principio etimológico de tifus, que significa fiebre. Fisiología y estructura. Las ricketsias son esencialmente lo mismo. Son bacterias intracelulares que crecen solo en células eucariotas, ya sea en su núcleo y citoplasma como solo en su citoplasma. Cuentan con características de una pared de un gran negativo clásicas, como lo es la capa de lipopolisacárido, la cual tiene una función débil de endotoxina, y una capa de peptidoglucano. Se visualizan mejor con la tinción de Giemsa o de Jiménez. Son parásitos intracelulares estrictos y se introducen en la célula hospedadora por medio de una fijación a una proteína específica de receptor de las células hospedadoras. Su replicación es fisión binaria y es muy lenta. El grupo de la fiebre exantemática es una de las diferencias en que crecen en citoplasma y en núcleo, además de que son liberadas por medio de proyecciones citoplasmáticas largas de la célula. Por otro lado, el grupo de las tifus se acumula en el citoplasma hasta que se produce la lisis de la célula por daño a esta, y eventualmente se liberan las bacterias a su alrededor. Además, por otro lado, el grupo de la fiebre exantemática también es capaz de polimerizar actina, lo que permite que la bacteria se mueva dentro de la célula. Las bacterias dependen de la célula huésped para muchas funciones biológicas, como puede ser el metabolismo de lípidos, carbohidratos, nucleótidos y aminoácidos. Además, las bacterias pueden aprovechar el ATP con el que la célula cuenta o crear el suyo propio por medio del ciclo de Krebs. Patogenia e inmunidad. Una buena manera de comenzar explicando la rickettsiosis es empezar por Rickettsia rickettsii, ya que no existen indicios de que ésta produzca una toxina o que su enfermedad sea causada por una respuesta del sistema inmune ante estas. ¿Cómo funciona entonces? Bueno, pues todas las rickettsias cuentan con una proteína de membrana externa A, ya abreviada como OMPA, que es la encargada de mediar la adherencia a las células endoteliales y posteriormente inducir su fagocitosis en la célula. Las principales manifestaciones son por el daño a estas células y por la extravasación que se presenta, la hipovolemia y la hipoproteinemia, así como la pérdida de plasma de los vasos que se guía hacia los tejidos, puede provocar una hipoperfusión en los órganos distales y posteriormente una falla sistémica. La respuesta inmune para tratar estas bacterias es una destrucción mediada por citocinas y una eliminación de las bacterias por linfocitos CD8 citotóxicos. Epidemiología. El principal reservorio natural de estas enfermedades son los artrópodos y los humanos. Los artrópodos abarcando a las garrapatas, a las pulgas y a los piojos. Pero las garrapatas presentan una transmisión transovárica. Esto quiere decir que las garrapatas van a transferirle la enfermedad y las bacterias a su descendencia, mientras que los piojos y las pulgas son atacados por la misma bacteria y destruidos por la enfermedad, entonces no podrían transmitirse la enfermedad de esta manera. Una garrapata debe estar adherida al cuerpo de un humano durante más de 6 horas para poder transferir las bacterias, y cada especie de las bacterias está relacionada con una enfermedad específica. La distribución de las rickettsiosis está mediada principalmente por la distribución de sus vectores. En 2011 se notificaron más de 2.800 casos alrededor de Estados Unidos de fiebre exantemática de las montañas rocosas. Más del 90% de estas infecciones se produjeron en los meses cálidos del año, entre abril y septiembre. Y los principales estados en los que afectó fue Carolina del Norte, Arkansas, Oklahoma, Tennessee y Missouri. Las garrapatas duras, que son uno de los principales vectores de Rickettsia rickettsii, pertenecen a la familia de las Ixodidae. Comenzando con las enfermedades clínicas, tenemos a la fiebre manchada de las montañas rocosas o fiebre exantemática de las montañas rocosas, la cual es causada por Rickettsia rickettsii. Se desarrolla en un promedio de 7 días, con intervalos de 2 a 14 después de la mordedura de la garrapata. Esto complica mucho el diagnóstico clínico, ya que la persona puede ni siquiera haberse dado cuenta de que lo mordió una garrapata y presentar los síntomas. Síntomas los cuales son poco específicos e inician de manera brusca, empezando con una fiebre alta, cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea. Lo que sí es que más del 90% de los pacientes va a desarrollar un exantema macular o petequial.
Estos inician en los tobillos, en las muñecas y en los brazos y se extienden hacia el torso. Tienen una difusión centrípeta. Las complicaciones principales de la enfermedad son manifestaciones neurológicas, alteraciones cardíacas o insuficiencia renal y pulmonar. Se distribuye alrededor de donde se distribuyen las garrapatas, que son su principal vector y reservorio, a lo largo de Canadá Occidental, Estados Unidos continental, Panamá, México, Bolivia, Colombia y Costa Rica. Siguiendo con las enfermedades clínicas, tenemos el tifus epidémico causado por Rickettsia prowazekii. Este se desarrolla en un promedio de 8 días con intervalos de 2 a 30. Comienza con signos y síntomas inespecíficos al igual que la fiebre manchada, fiebre alta, cefalea intensa, mialgias. También puede contar con síntomas específicos como lo puede ser la neumonía, la artralgia y el deterioro neurológico. ¿Qué es lo que pasa? Que del 20 al 80% de los pacientes van a desarrollar un exantema macular petequial que inicia en el torso y se desarrolla hacia las extremidades. Tiene una extensión centrífuga. Los piojos y las pulgas no pueden presentar una transmisión transovárica, ya que la bacteria también los ataca a estos, por lo que se toma al humano como el reservorio principal de estas. Esta enfermedad tiene la característica clásica de que puede permanecer latente la bacteria durante muchos años y la enfermedad presentarse en cualquier momento de la vida después de haberse solucionado una primera vez. Esto se le llama que caes en la enfermedad de nuevo, una recaencia o una recrudescencia, siendo esta conocida como enfermedad de Brill-Zinsser. Esto representa un agravamiento de la enfermedad principalmente y tener que volver a pasar por los mismos síntomas de nuevo. Por último, en las enfermedades clínicas tenemos el tifus endémico o murino, producido por Rickettsia typhi. El principal reservorio para estos son ratas y gatos, de ahí viene la palabra murino, que es una subespecie de ratas que transmiten esta enfermedad. El principal vector para esto son las pulgas. Las pulgas adquieren la enfermedad de las ratas y de los gatos para posteriormente, si somos mordidos, transferirla a nosotros. El periodo de incubación de la enfermedad es de 7 a 14 días, con el inicio gradual de los síntomas inespecíficos, como lo puede ser la fiebre, la cefalea alta, escalofríos, mialgias y náuseas. Esta enfermedad puede presentar un exantema en el 50% de los casos, de origen central, o sea, iniciaría en tronco y en abdomen, y de ahí no se esparciría. La evolución de la enfermedad suele transcurrir a lo largo de 3 semanas y aún sin tratamiento, con una resolución sin complicaciones. Para el diagnóstico de laboratorio tenemos la microscopía, que la tinción de Gram, al ser muy débil, se prefiere utilizar tinción de Giemsa o de Jiménez para buscar estas bacterias en una muestra. También la microinmunofluorescencia por anticuerpos marcados es muy útil. Respecto al cultivo de estas bacterias, se puede hacer un aislamiento sencillo de la bacteria. El cultivo sería celular o en huevos embrionados. Esto representa una dificultad mayor, ya que no muchos laboratorios presentan la experiencia suficiente como para cultivar estas bacterias con éxito. Las pruebas basadas en ácidos nucleicos son en amplificación de ácidos nucleicos, pero el problema es que presenta baja sensibilidad con muestras sanguíneas, entonces tendría que tomar una biopsia. Se hace la detección de anticuerpos con la prueba de Weil-Felix. Este ha sido usado por muchos años, incluso décadas, para la identificación de rickettsias y el posible diagnóstico de una rickettsiosis. El problema es que esta prueba presenta una baja sensibilidad y especificidad al ser reactivo por anticuerpos ante Proteus. El método de preferencia para hacer un diagnóstico de laboratorio correcto de rickettsiosis es con una microinmunofluorescencia con anticuerpos marcados y posteriormente, si estaba positivo o negativo, se sospeche o no de la enfermedad, un Western blot. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos la prueba con anticuerpos marcados en una microinmunofluorescencia y después un Western blot. Si la prueba es positiva, pues para confirmar. Si la prueba es negativa, pero los síntomas nos dan indicios de que esta podría ser una rickettsiosis, también se podría confirmar con un Western blot secundariamente. El tratamiento de preferencia es en base a 3 fármacos, la doxiciclina o las tetraciclinas, pero estas están contraindicadas en niños y en embarazadas. Entonces podríamos usar una fluoroquinolona como el ciprofloxacino, que tiene buena actividad in vitro, pero existe poca experiencia clínica para poder recetarla con confianza. O podríamos recetar un cloranfenicol, el cual tiene buena actividad in vitro también. El problema es que este presenta una alta incidencia de recaída en las enfermedades.
Entonces, si se sospecha una rickettsiosis, lo ideal es iniciar tratamiento empírico con doxaciclina en caso de no haber una contraindicación. Y en caso de sí haber una contraindicación, pues podríamos empezar con cualquiera de los otros dos, esperando que se presente una resolución correcta de la enfermedad. La prevención y control es muy simple. Simplemente tenemos que controlar nuestra exposición a las garrapatas, piojos, pulgas y todo este tipo de animales. ¿Por qué? Porque no existe una vacuna para esto y el tratamiento, a pesar de ser fácil, no siempre es diagnosticado rápidamente. Entonces, si se va a asistir a un lugar en el que se puede estar infestado de garrapatas, ya sea al bosque, a la pradera, al campo, o algún rancho o algún lugar donde haya muchos animales presentes, pues lo preferible es que se lleve equipo de protección completo en el cuerpo. Pantalones largos, playeras de manga larga, botas o calzado cerrado y que el pantalón vaya dentro de estas, así como cuello alto y de preferencia que no esté abierto. Se debe retirar cualquier garrapata, piojo o pulga que se diera al cuerpo y que nos demos cuenta. De ser visibles, de ser invisibles, hay que revisarnos después de asistir a estos lugares. Se recomienda usar también repelente anti-insectos y el control de las plagas como pueden ser los roedores o los animales de la calle en zonas citadinas. Caso clínico. Paciente masculino de 23 años, trabajador de campo. Acude a consulta por presentar cefalea con náuseas y mialgias. Se le receta penicilina y se le manda a casa. A los pocos días el paciente vuelve con fiebre de 40 grados, refiere náuseas, vómitos y diarrea. A la exploración física se observa un exantema macular en tobillos y muñecas que se extiende en dirección al torso. Preguntas. ¿Qué bacteria sospecha como diagnóstico? Rickettsia rickettsii. ¿Qué tinción usaría para una microscopía? Giemsa o Jiménez. ¿Quién representa el principal reservorio de este microorganismo? Las garrapatas duras.